deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Te damos gracias, Señor, porque nos has visitado una vez más, Padre. Ahora vamos a entrar en tu palabra, Señor. Que seas tú el que nos guíe a estudiarla, a entenderla, a comprenderla, Señor, pero sobre todo, Padre, a estar seguros y comprobar que tú tienes las pruebas en este mundo, de que tú hiciste todas las cosas y todo lo que habla la Biblia es real, Señor. No son cuentos, Padre. Y esta tarde yo te pido junto con mis hermanos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos haga ver y entender lo que vamos a ver esta tarde, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora, hermano, vamos a repetir una vez más. Señor, con tu palabra enséñame, corrígeme y redargúyame. Y pruébame que eres real. Amén, hermano. Siéntese, por favor. Como usted puede ver, el estudio de hoy se llama La verdadera ruta del Éxodo. Todo eso lo encontramos en el libro de Éxodo. A partir del capítulo 1 empieza a hablar de la preparación para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Una de las cosas más interesantes que incluso sucede en la iglesia cristiana, llámese católica, mormona, de cualquier línea que usted quiera, por lo regular la mayoría de las personas no cree todo lo que dice la Biblia. Claro, si nosotros tuviéramos el dinero, tuviéramos el tiempo, la facilidad de viajar a aquellos lugares y no preocuparnos hasta sin comer, podríamos encontrar muchos lugares como los hay. Desgraciadamente, todo lo que ha sucedido ahora, muchas de las cosas que sucedieron en la ruta del Éxodo, están en países que ahora son musulmanes. Y una cosa triste, desgraciadamente los musulmanes creen en Moisés, creen en la ruta del Éxodo, pero ellos no permiten ver lo que hay en sus países para comprobar lo del Éxodo. Uno de ellos es Egipto. El país de Egipto nunca ha reconocido que estuvieron ahí los israelitas como esclavos. Sin embargo, en la historia de Egipto se habla uno de los llamados Ixos, que era un pueblo que estuvo en Egipto y después se fue de Egipto. Pues así le llaman ellos a los israelitas, Ixos. Porque si ellos llamaran israelitas, entonces darían pie y fortalecerían la prueba de la Biblia de que todo lo que dice la Biblia es real, cuando ellos no creen lo que dice la Biblia, ellos creen en lo que dice el Corán. Sin embargo, creen en Moisés como libertador, creen en Moisés como líder del pueblo de Israel y creen muchas cosas que dice la Biblia, pero ellos nomás lo hablan entre ellos, nunca lo reconocen afuera. Entonces lo que hace Egipto, que todas las excavaciones que hacen y encuentran artefactos o encuentran evidencias del pueblo israelita, las sacan, las guardan y esos lugares los vuelven a llenar de tierra y los siembran y se los dan a los campesinos egipcios. Precisamente para evitar que haya gente que siga escarbando, porque lógicamente al escarbar más van a encontrar más cosas. Y ese es el motivo de ahora. La semana pasada hablamos de qué tan grande Dios tenemos, ¿sí o no? Vimos con la Biblia que muchas veces el ser humano no entiende la grandeza de Dios. Pero aquí, en el versículo que leíamos en Romanos 1:20, dice que las pruebas están. Es cierto, las pruebas están. Podemos ver la creación de Dios que es tan compleja que ni aun los científicos la entienden. Pero no nada más habla de la naturaleza, habla también de señales, de lugares que habla la Biblia, solo que muchas veces ya fueron cambiados los nombres para evitar que la gente vaya. Uno de ellos es Arabia Saudita. En la Biblia encontramos que Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. Capítulo 25 de Génesis, Madián era uno de los hijos que tuvo con Cetura Abraham. Entonces, ahora se llama Arabia Saudita por una simple y sencilla razón, para no llamarle Madián. Porque ahora ahí en Arabia Saudita está la Meca y está Medina, que son los lugares de peregrinación de los musulmanes. Entonces no les conviene que haya un lugar que de acuerdo a la Biblia sea Madián y que la gente vaya a buscar lo que dice la Biblia que está en Madián. Ahora Arabia.
Pero para comenzar, hermanos, les quiero mostrar un mapa. Ok. Ahora espérenme. Vamos a ver esta cosa. No se ve, bueno, tal vez ustedes los alcanzan a ver muy bien. De este lado tenemos lo que es Egipto. Esto se llama la península del Sinaí. Esto es Arabia Saudita, lo que conocemos como Madián. El problema que hay ahorita, se cree que en esta parte está el monte Horeb, el monte Sinaí o el monte de Dios. Pero hay una razón por qué dice que aquí está todo lo que dice el relato bíblico. Bien, el problema es este. En el año 300, el rey Constantino, el emperador Constantino de Roma, declaró que la iglesia cristiana era la nueva ley, la nueva religión del Estado. Entonces él tenía una mamá que era muy piadosa, se llamaba Helena. Esta mujer, cuando el hijo declara supuestamente la iglesia cristiana como religión del Estado romano, ella hace un viaje a Jerusalén. Fue rodeada de soldados y todo, pero esta mujer, al ser tan piadosa, tenía un defecto, que también era muy crédula. Entonces, cuando ella llega a Jerusalén en el año 300, cualquier persona le engañaba diciendo: mira, este es un pedazo de la cruz de Cristo, este es un clavo de la cruz de Cristo. Entonces ella todo lo compraba. De ahí viene la tradición en la iglesia católica de tener reliquias. Entonces a ella le dijeron que en esta parte estaba el monte Horeb. Y ella viajó, supuestamente todo esto, para recorrer todo lo que había, o todo lo que se decía del monte Horeb. Sin embargo, la Biblia, cuando habla de todo el recorrido de los israelitas, da nombres, da tiempos, da meses, da días, y da nombres de cada lugar. Y hay fotos satelitales aún en estos tiempos, donde vamos a comprobar todo lo que hay, que dice el relato del Éxodo. En esta imagen es la misma, solo que aquí está Canaán. Ese es el viaje de José a Egipto. De Canaán aquí lo venden, lo llevan por acá y llega aquí. Entonces, este lugar que ve usted que es color verde es la famosa tierra de Gosén, donde después el faraón les dio permiso que se fueran todos los israelitas cuando eran 70. Y eso es, si usted se da cuenta, aquí no está conectado el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Si usted ve un mapa actual, aquí se va a dar cuenta que hay un canal interoceánico que fue construido en el año 50, que es el canal del Suez. ¿Por qué es esta razón o esta aclaración? Si usted se da cuenta, aquí es tierra. Aquí lo que había eran pantanos y se conocía como el mar de los juncos. Pero todos los historiadores modernos dicen que ese fue el cruce del Mar Rojo. Sin embargo, no puede ser así, porque esos eran los tiempos de los israelitas cuando estaban en Egipto. En esta figura, va a ver que arriba ya está la tierra de Gosén. Esto que ve usted aquí, esta línea roja, son las actuales fronteras de Israel, el antiguo Canaán. Entonces, si toda esta parte pertenece a Egipto, no puede ser la ruta del Éxodo, puesto que dice la Biblia que el Éxodo fue para salir de Egipto. Entonces no tiene sentido que salgan de allá y vuelvan otra vez a la tierra de Egipto sin salir de ahí y Dios haga todo ahí. ¿Entiende? Estas son las fronteras actuales ahorita de Israel. Aquí está lo que es Arabia. ¿Entiende? Ahora, un punto interesante. Dice Gosén y el mar de juncos. Génesis 45:10. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. ¿Por qué razón el faraón les dio Gosén? Porque ellos se criaban ovejas. Lógicamente las ovejas no comen arbustos los secos. Por esa razón los manda a Gosén, la mejor tierra de Egipto.
En esta figura 4 va a ver que dice, por ejemplo, Éxodo 12:37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés. Ese era el otro nombre que se le daba a Gosén. De Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Se calcula que cuando los israelitas salieron de Egipto, iban por lo menos 2 millones de personas. Aquí dice 600,000 hombres, sin contar las esposas, ni las mujeres, ni los niños. Y otra cosa, no contaron también con toda la gente que se unió a ellos, porque hubo egipcios que se unieron a ellos. Pero dice algo tan sencillo aquí en el versículo 37, salieron de Ramsés o Gosén a Sucot. Ve que no es muy lejos. Luego de aquí sigue la ruta por acá y hay una razón por qué llegan aquí, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero como les vuelvo a decir, las cosas interesantes es que la Biblia va diciendo los nombres exactos, dónde paraban y dónde estaban ellos en cada uno de sus campamentos. En esta parte dice Éxodo 14:1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de ti, Jahariot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar. Actualmente, en esta parte del Sinaí, está este lugar que se llama Pi-Jahariot. Y aquí está Baal-Zephon. Cuando dice, acamparás aquí al sur de Migdol, enfrente de Baal-Zephon. Estos lugares han sido cambiados en nombres precisamente para que no se entienda en hebreo, ni se entienda en español, ni en inglés, y tienen nombres árabes precisamente para cubrir toda la evidencia donde fue el cruce del Mar Rojo. Y hay una razón por qué Dios pidió eso, que fueran ahí. Este es un mapa satelital de la playa de Pi-Jahariot y Baal-Zephon, o Baal-Zephon, dice en español. Ese fue el cruce, es la parte más cerca de costa a costa a donde los llevó el Señor. Y ahí lo hizo por una razón, porque al cruzar todo el pueblo tenía que haber un lugar donde acamparan los 2,5 millones de personas. En ese lugar, ¿caben, sí o no? Entonces, para prepararlos para que todos caminaran, no te puedo decir cuántos iban por línea, pero sí era un largo, porque dice que empezaron a caminar como antes de la medianoche y todavía en la mañana seguían caminando hasta salir para el otro lado. Entonces, este es el lugar más corto que hay entre la península de Sinaí y Arabia Saudita. A ver, permítanme. En la figura 7 está comprobado científicamente que solamente en esa parte hay un puente natural debajo de las aguas. Lógicamente, si al existir ese puente, quiere decir que cuando los israelitas pasaron a cierto nivel del fondo del mar, porque es un puente natural y eso está comprobado. Hay fotos satelitales que muchas veces no los dejan ver porque al momento de ponerlos, los borran le ponen algo así que se ve borroso y no se ve a detalle. Por eso lo han hecho de esta manera. Esos son los lugares por donde cruzó el pueblo de Israel. Y eso lo puede usted visitar del lado egipcio. Del lado árabe no lo dejan. ¿Por qué? Porque le vuelvo a decir, los árabes tienen en Medina y tienen a la Meca, donde van los musulmanes una vez al año, y precisamente por eso no dejan ver todas esas cosas. Está prohibido. ¿Entiende? Dice Éxodo 14, 21, 22, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Veían las aguas altas y también veían las aguas a los lados del puente. Eso es a lo que se refiere la Biblia.
En la figura 8 se da cuenta que este es un cañón. Venían ahí los israelitas hasta que llegaron aquí, a la playa, en preparación de que Dios abriera el mar. ¿Por qué razón venían en este cañón? Más adelante lo vamos a ver, porque la Biblia también dice por qué era por ese cañón. Esa es la vista satelital de la playa y del cañón. Y la razón es esta. Éxodo 14:9 dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. O sea, ellos ya estaban en la playa cuando el faraón venía en el cañón. En esta figura que viene, se va a dar cuenta de lo que pasa. Se da cuenta que es la misma playa, pero hay una columna de fuego a la entrada del cañón. Vea lo que dice la Biblia. El ángel de Jehová protege a Israel. Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ahora, aquí viene un punto interesante. ¿Se acuerda que la vez pasada hablamos del capítulo 1 de Génesis, donde dice que Shemayim quiere decir agua y fuego? Es exactamente lo que Dios hizo. Viendo hacia los israelitas era fuego, pero viendo hacia atrás, hacia los egipcios, era agua. ¿De qué están hechas las nubes? Agua y tinieblas. ¿Se da cuenta cómo Dios, en su inmenso poder, Él hace lo que Él quiere en la tierra? Él no tiene límites. Aquí está hablando, fuego para ellos, nube para los otros. Ese es el Dios que tenemos. Y precisamente por eso, a la salida del cañón es donde se puso esa columna para evitar que llegaran hasta ellos, en lo que Él empezaba a abrir el mar Rojo. ¿Me entiende? Ahora bien, esta es otra vista de la playa, del cañón hacia afuera. Ese es el cañón, esa línea blanca que va en medio, es por donde iba el pueblo de Israel y atrás iban los egipcios. Cuando Israel llega a la playa, se pone la columna de fuego con la nube y ya no los deja pasar. ¿Por dónde iban a rodear los egipcios? No había lugar. Ahora, en el otro versículo dijo: saldrás a Pihirot, a un lado de Migdol. Migdol era un fuerte militar egipcio que existía en ese entonces. Aún se pueden ver las ruinas ahí en ese lugar. Pero así es como fue llevado el pueblo de Israel a esa parte de la playa para cruzar en ese momento, que ahí ya abajo del agua es donde está el puente natural donde iban a cruzar. Enfrente está la otra playa que se llama Baal Zephón. ¿Me entiendes? Ahora bien, dice Éxodo 14:2: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Entre Migdol y la playa. ¿Se da cuenta cómo la Biblia es específica? Simplemente es necesario a veces buscar las imágenes o los mapas correctos para poder verlo completamente como es. ¿Y sabe que muchos de estos escritos los saqué de enciclopedias católicas? Todos ellos, todas las iglesias grandes tienen toda esa información. La pregunta es, ¿por qué no la dicen? ¿Por qué no la dan? Entonces es necesario buscarla nosotros para poderlas entender, ¿me entienden? La siguiente, ahí es donde está el puente natural, abajo del agua, se ha encontrado todo eso. Esos son ruedas de carruajes egipcios. Han sido sacados algunos y ha sido probado que son de ese tiempo. Incluso hay uno, no traje la foto,
pero se cree que es la del faraón, porque es el único eje que han encontrado que es de oro macizo. Y quieren saber por qué saben o creen que es del carruaje del faraón, porque en el oro no se pueden pegar los animalitos del mar. Entonces, esa cosa cuando le toman la foto, todavía brilla. Es claro, el oro si no lo pules, se opaca, ¿sí o no? Pero está limpio, no tiene ningún coral, no tiene nada que se le haya pegado. Solo que esas fotos no las dejan salir precisamente por eso. En YouTube hay un video muy interesante que se llama El Éxodo decodificado. Si tiene oportunidad, véanlo. Está muy interesante. Y entonces todo eso lo han encontrado. Han encontrado armas, esqueletos, cuanta cosa de un ejército. Y todo cae a la edad o al tiempo que fue cruzado por los egipcios. Fíjese lo que dice Éxodo 14, 23 y 25. Dice, y siguiéndole los egipcios, dice, entraron tras ellos hacia la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que la vigilia de la mañana, a las 6 de la mañana, dice que Jehová miró al campamento de los egipcios desde las columnas de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Demasiado tarde para ellos, porque ellos ya estaban a la mitad del camino. Cuando Dios hace que vuelva otra vez las aguas sobre ellos, es cuando los mata. Pero primero les quitó las ruedas de los carruajes. Por eso les vuelvo a decir, hermano, a veces es bonito leer la Biblia como historia, sí. Pero la Biblia no es más que historia. Es el testimonio de lo que Dios ha hecho. Amén. Y eso no es nada, hermano. Fíjese la siguiente. Estas se llaman las columnas de Salomón. Las columnas de Salomón fueron puestas precisamente por el rey Salomón en conmemoración del cruce del Mar Muerto, del Mar Rojo. De aquel lado está del lado de Egipto, de este lado está en Arabia Saudita. Lo que hizo Arabia Saudita cuando vio que empezaron a llegar gente a beber esas columnas y a tomar fotos, mandó quitar esa columna y quitar ese sello. Ese sello, con esas letritas que se ve, esas letritas dicen Moisés, Faraón, Ramsés y varios nombres respecto al éxodo o al cruce del Mar Rojo por medio de los israelitas. Por esa razón, Arabia Saudita quitó esa columna y puso otra de metal para que la gente no le preguntara. Pero no se sabe dónde está esa. La otra que está del lado de Egipto todavía sigue ahí, así como la ve. Aquí hay otra imagen. Esa es la actual, del lado derecho es la actual que está en Arabia Saudita. Si se da cuenta, no es la misma. Pero la otra sigue siendo la misma. Eso todavía existe. Del lado de Egipto usted puede ir. Del lado de Arabia Saudita no hay permiso para turistas. Mucho menos en esa parte. Ahora bien, la siguiente. Si usted ve ahí el mapa, arriba dice Baal Zebón, donde pasaron. El siguiente paso es Elim. Elim era un oasis. Tenía 12 fuentes y 70 palmeras. Ahora va a ver, miren. Esa es la vista aérea de Elim. La parte de arriba es de un avión. La parte de abajo del lado izquierdo le enseñan las 12 fuentes y del lado derecho le enseñan las palmeras. Eso todavía existe. Solo que se le da un nombre árabe para evitar que los cristianos, los turistas cristianos vayan para allá. Ya ve que hay muchos viajes ahorita para allá. Dice Oasis de Elim, dice Éxodo 15, 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esa es la vista aérea de Elim. Esa vista, muchos de esos mapas son de Google Earth, o sea que todavía los puede ver. ¿Entiende? En la figura 16 volvemos otra vez a lo mismo. Solo que aquí le marqué un punto interesante. Ahí donde está esa línea negra, dice Refidim.
Refidim es muy interesante. Dice Éxodo 17:1: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo, que el pueblo bebiese. Refidim. Ustedes que han leído la Biblia se acordarán que Refidim tiene mucho que ver. En Refidim dice Éxodo 17, 5 y 6. Acuérdense que dice que no había agua para beber. Y dijo Jehová a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la piedra y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En esa peña que se llama Horeb está esa piedra. Y si usted se fija bien, esa piedra está partida a la mitad. Dice, yo estaré contigo a un lado de la peña de Horeb. Dice, llevarás tu vara y la golpearás, y entonces saldrá agua y todos beberán. Esa es la única piedra que está en ese lugar llamado Refidim. Y si usted se da cuenta, ¿a qué altura está ahí el hombre parado en la segunda foto de medio de arriba? ¿Qué tan grande es esa piedra? Ahora, hay una imagen hecha del lado derecho que probablemente ellos piensan que así fue. Abajo de esa piedra hay un camino que lo hizo un río o un arroyo, pero el agua tuvo que haber salido del medio. Incluso le hicieron estudios a esa piedra y se ve que todo el hueco que viene desde abajo es hueco de agua. ¿Entiendes? Esa piedra existe, solo que no se puede visitar, porque está en Arabia Saudita. Allá de aquel lado se ve de otra forma o de otra vista, pero ellos piensan que esto es así, o fue así como salió el agua. Ahí está la piedra viendo desde otra distancia y desde otro ángulo. Es la misma piedra. ¿Se imagina usted que todos los cristianos pudiéramos ver las pruebas que hay de todo lo que Dios hizo? Créanme que no habría tanto incrédulo como hay ahorita dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Además, en Refidim habla también, o ese lugar donde se acuerdan que una vez Moisés mandó a Josué a pelear contra los amalecitas, que Moisés estaba de pie y Aarón y Hur le levantaban los brazos. Ese es el lugar Refidim. En esa peña donde está esa piedra, ahí estaba Moisés con los brazos levantados por medio de Hur y de Aarón, y fue cuando prevaleció Josué contra los amalecitas. A eso se le llama la peña de Horeb. Bien. En esta siguiente, volvemos otra vez a lo mismo. Ahí está Elim, está la Refidim, y abajito, si acaso usted a ver dice casa de Jetro, una estrellita arriba. Eran unas cuevas donde se cree que vivía Jetro, el suegro de Moisés. Jetro en la Biblia se dice que era el sacerdote de Madián, el antiguo nombre de Arabia Saudita, que le había puesto ese nombre porque era el dueño de esa tierra, había sido el hijo de Abraham, capítulo 25 de Génesis, hijo de Abraham y Setura. Entonces dice en la figura 20, dice el monte, ahí podemos ver el monte Sinaí, entre paréntesis. En árabe se dice Jabal al-Lao, que traducido al español dice el monte de la ley. Así es como lo conocen los árabes. Pero por alguna razón los árabes le llaman el monte de la ley, porque para ellos en Deuteronomio capítulo 18, Moisés da una profecía y dice: he aquí Dios levantará a uno de entre tus hermanos como profeta. A él escucharéis, y aquel que no le haga caso, yo lo demandaré de él. Pero ellos se refieren, según ellos, a Mahoma. Ellos no aceptan a Jesús.
Entonces ellos dicen que esa profecía de Moisés se refería a Mahoma 600 años después de que nació Jesús. Sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que se refería a Jesús. Por esa razón, ellos aceptan ese monte como el monte de la ley, pero no aceptan a Jesús como la parte de esa parte de la profecía, o la persona de esa profecía. Entonces dice Éxodo 3, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Es monte Sinaí, monte Horeb y el monte de la ley o monte de Dios. Dice Génesis 25, 1, 2, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Josán, Medián, Madián, Isbac y Sua. Ahí está el nombre de Madián. ¿Se da cuenta cómo todo está conectado? Todo Dios lo hizo como un rompecabezas que a su tiempo lo empezó a armar el solito. Armarlo trayendo uno con otro. En la siguiente figura se ve al fondo, en la punta del círculo amarillo, es la punta del monte Sinaí, el monte Horeb, el monte de Dios. Y ese valle que está ahí abajo es donde llegó el pueblo de Israel a acampar. Ahí a un lado, donde está el punto rojo, la flecha roja, dice altar de Moisés. La Biblia dice que cuando Moisés llega aquí y ve el monte, lo primero que hizo fue hacer un altar con 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Dice Éxodo 19, 1 y 2, y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habiendo salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Ahí abajo estaba el campamento, y enfrente está el monte Sinaí. Eso está en Éxodo 19, 1 y 2. En la siguiente vemos lo mismo, pero más detallado. Y si usted nota la punta del monte arriba, que está aquí en el cuadrito, la punta del monte está negro, está oscuro. Es porque fue quemada. Más abajo, en el círculo amarillo, hay 3 cosas interesantes. Está un altar. El punto número 2 es una plataforma y el punto número 3 es una peña de sacrificios que están al pie del monte, que es lo que vimos antes en la imagen anterior, pero ahora está más cerca, miren. ¿Se da cuenta? Ahora bien, dice Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahora bien, ahí abajo, en el círculo amarillo, le vuelvo a decir, está el altar de Moisés, está la plataforma y está la peña de los sacrificios, que vamos a ver ahorita. Ahí donde está la peña de los sacrificios, está en estas piedras, que si se da cuenta, haga de cuenta que es como una mesa. Y todas esas figuras tienen figuras de cabras, de corderos y de bueyes, que era el lugar donde hacían los sacrificios para Dios. Por eso esa piedra está pintada, tiene los dibujitos de que allí era el lugar donde tenían que hacer los sacrificios. Fíjese lo que dice Éxodo 24:5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Dios. ¿Se da cuenta? En las siguientes figuras vamos a ver lo que es la plataforma que está ahí. Y si usted se da cuenta, está cercada. Y hay una foto que no la encontré, pero había una foto con un anuncio en árabe y en inglés que está prohibido estrictamente sacar fotografías o acercarse a esa cerca a riesgo
de ser balaceado por los soldados. Estas fotos fueron tomadas en los años 50, 60, cuando todavía Arabia Saudita se estaba modernizando. Ahorita ya no las puede sacar. Pero es el único lugar donde hay una plataforma, y es interesante esa plataforma. Le voy a enseñar otra foto. Ahí está, un poquito más retirado. Y si usted se da cuenta, tiene la pintura de un ¿qué? Un toro, ¿cierto? Es un toro. Allá en la piedra grande que está del lado izquierdo. Le voy a decir ahorita la razón. Éxodo 32, del versículo 3 al 5. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él las tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Esa es la plataforma donde se cree que pusieron el becerro de oro. ¿Por qué un becerro de oro? Uno de los principales dioses de Egipto era un buey o un becerro. Se llamaba Apis. Era el padre de todos los dioses de Egipto. O el rey de los dioses de Egipto. Ahora entiende por qué los israelitas le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro. Porque a pesar de que habían salido de la esclavitud, todavía traían la mente de esclavo. Es lo que comúnmente pasa con el cristiano. De nada sirve que Dios lo saque de donde lo saque, de la borrachera, de la drogadicción, de tanta cosa que hay, si dentro del corazón están deseando estar allá atados otra vez. ¿Sí o no? Ese es el gran problema del ser humano, que nunca está contento con lo que tiene. Claro, cuando venimos a Dios, Dios exige cosas, ¿sí? Dios pide cosas. Dios pide un cambio, una actitud nueva, un corazón nuevo. Pero el hombre está chillando o está llorando por lo que dejó allá. Y cuando estaba allá, solo era llorar, llorar y llorar. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta de la ingratitud del hombre? Pero afortunadamente tenemos un Dios que es paciente, pero cuando se cansa, ahí sí tenemos problemas. Mire, ahí está otra foto, más cercana. Es de la plataforma, becerro de oro. Ve cómo no hay otra figura más que la del becerro. Voy a enseñar otra foto. Ese es el monte Sinaí, la cumbre quemada. Si usted se da cuenta, de color café es donde no está quemado, pero solo la punta está quemada. Dice Éxodo 19, 16 al 20. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocinas muy fuerte, bocinas, chofares. Dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de las bocinas o chofares iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Dice la cumbre del monte. Es el único lugar en todo Medio Oriente que tiene esa característica. Y yo no sé si ustedes han vivido en algún lugar donde hay piedra volcánica, pero se ve la piedra cuando está fundida por fuego o por lava. Es negra. De ahí viene una piedra que se llama como obsidiana, que parece cristal, pero todo es negro. Ese es el único lugar donde usted lo va a encontrar. Y si se acuerdan las otras imágenes, la otra imagen que le enseñé, esta, bueno, aquí en la punta se alcanza a ver negro. En esta se ve mejor.
Y dice que el pueblo estaba al pie del monte. ¿Se da cuenta que el monte no estaba tan retirado? Y es sí, o sea, no quiero decir que es fácil subirlo, pero para una persona de 80 años o casi 100 años que tenía Moisés, era un poco difícil para él. Sin embargo, él subía, ¿entiendes? Ahora bien, ese es el monte. Ahora, en la siguiente que le voy a enseñar, la figura 29, esta es otra vista del monte, pero desde otro ángulo o desde otra vista. Y ahí donde está la flecha, la punta de la flecha, hay una cueva. Esa cueva también es importante. Vea lo que dice Éxodo 33, 18, 23. Dice, ese se le llama la peña de Moisés. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña, en la roca, una hendidura, una cueva. Dice, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dios le dice a Moisés, métete ahí. Él se para en la entrada de la cueva, pone su mano Dios y pasa delante de él. Cuando acaba de pasar, quita su mano y lo que Moisés alcanza a ver es solamente su espalda. Una cueva, una hendidura. Claro, como no tenemos cómo ver, no tenemos imágenes, la mayoría de gente no tenemos imágenes, no podemos entenderlo, pero ya con imágenes es mucho más fácil, ¿sí o no? Todo está allí. Como le vuelvo a decir, solamente no dejan llegar ahora ahí, porque si no fuera una peregrinación día y día. Ahora bien, para terminar, le voy a enseñar otra. Esta es una vista de dentro de la cueva hacia afuera. ¿Alcanza a ver el valle a la mitad de la foto? Donde estaba el campamento. ¿Verdad que Dios no se equivoca? Y le voy a contar una más interesante también. Todo es interesante. En esta vemos la entrada de la cueva de adentro hacia afuera y vemos el valle. Primero de Reyes 19, 8 y 9 dice, hablando de Elías, o llamado la cueva de Elías, se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, Sinaí, Horeb o monte de Dios. Dice Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa es la cueva de Elías, que está en Horeb. Es la única cueva que está en ese monte. Ahora bien, volviendo al versículo que comenzamos, Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gracias a Dios, hermanos, estamos en un tiempo en el que por medio de internet podemos encontrar todas esas imágenes. Podemos encontrar todo lo que necesitamos conocer, pero para encontrarlo, primero hay que querer buscarlo. Para buscarlo, primero hay que leer, y para leerlo hay que creer. De esas tres cosas, no todos lo quieren. Solamente aquellos que de veras quieren creer en su Dios. Porque si yo creo en el Dios de la Biblia, yo tengo que creer todo lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Yo no puedo creer en el Dios de la Biblia y no creer lo que dice ahí. Hay todo. Mire, los judíos tienen todo escrito,
Tienen pruebas de cada cosa. Solo que a veces es necesario hablar hebreo y entender hebreo para poder saber dónde están esas cosas. Pero lo poquito que va saliendo es lo que nosotros podemos usar para encontrar todo lo que, las pruebas que hay ahí de Dios. Hay muchas cosas que son tan interesantes, pero hay cosas reales que Dios dejó como prueba. Precisamente por ese problema, cuando el pueblo de Israel atraviesa el mar y ve la gran salvación que hizo Dios, después se rebelan a Moisés y se ponen a pelear en la rebelión de Coré, Datán y Abirán, y le causan problemas a él. Entonces Dios se enoja. Al enojarse, Dios dijo: ninguno de ustedes va a entrar en la tierra prometida. Y dice esta palabra: de los de 20 años hacia arriba, todos van a morir en el desierto. ¿Cómo fue? 40 años en el desierto murieron todos los que tenían 20 años, que vieron la magnificencia de Dios al abrir el mar rojo. Solo entraron los que tenían en ese entonces de 20 años para abajo, excepto Caleb y Josué. Son las únicas dos personas viejas o mayores que entraron a Canaán, porque ellos fueron los espías que sí creyeron a Dios. Todos los demás murieron. Bien, ¿cómo lo aplicamos ahora a la vida de nosotros? Dios da pruebas, Dios se manifiesta, Dios sana, Dios cambia las situaciones, Dios cambia las vidas. ¿Qué más prueba queremos de Dios? Pero va a llegar un día que aquellos que dejen de creer o que negan o que no crean completamente, al igual que los israelitas, van a morir en el desierto y no van a entrar al cielo. Jesús lo dijo clarito, hermano. Dice: muchos son llamados, pocos los escogidos. Todos hemos sido llamados. Juan 3:16 dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dijo: van a entrar los que de veras entran de corazón, los que de veras creen de corazón. Hablábamos el domingo pasado. Usted pregúntele a cualquiera que si cree en Dios, le van a decir que sí. La pregunta correcta: ¿le crees a Dios? Ese es el problema. Porque si de verdad le creyéramos a Dios, creeríamos todo lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Nada más agarramos lo que dice: yo te bendeciré, yo te daré, yo te esto, yo te lo otro. Eso sí es bonito creerlo. Pero cuando dice: yo te voy a sacudir, yo te voy a corregir. El padre que ama a su hijo lo corrige y lo golpea. Te voy a dar con la vara. Ahí sí nadie quiere, ¿verdad? A nadie le gusta. Pero Él es justo. Él da la bendición y también da la corrección. Por eso es que yo le digo, yo he sentido en mi corazón decir esas palabras: Señor, con tu palabra enséñame, corrígeme y redargúyeme. Yo no lo obligué. Así que usted solito ya se echó la soga al cuello. Allá usted sabe si cree o no cree. Pero precisamente como le vuelvo a decir, hermano, el día que los seres humanos, aquellos que profesamos adorar a Dios, de veras entendamos y creamos el Dios que tenemos, miren, no le tuviéramos miedo a la muerte. Dijéramos como Pablo: ¿dónde está un muerto, Tehuacicón? ¿Dónde está tu poder? Eso lo diría un verdadero cristiano. La pregunta es: ¿de veras somos cristianos? ¿De veras creemos en Dios? ¿O vamos a caer en eso que dice Romanos 1:20? Que aún viendo todas las cosas que Dios hace, aún viendo las pruebas, todavía no le damos la gloria completamente a Él. Esa es la pregunta de esta carta. ¿De veras conozco a mi Dios? ¿De veras lo conozco? ¿De veras entiendo qué tan grande es Él? Uno de los cantos decía: ¿cuán grande es Él? ¿De veras entendemos esa palabra? ¿Cuán grande es Él? Y esto es para reflexionar. No es ni para que se sienta atacado, ni enojado, ni molesto. La palabra es para recordar, es para meditar, es para pensar. El día que logremos de verdad entender a nuestro Dios, créanme, no nos dará vergüenza dar testimonio, no nos dará vergüenza decir soy cristiano,
no nos da vergüenza decir yo alabo a Jehová. Y si le gritan aleluya burlándose, de gloria a Dios. Porque la palabra aleluya dice alaben a Yahweh en hebreo. O sea que si alguien se burla de usted diciéndole aleluya, no se preocupe, está alabando a Dios. No lo sabe, pero lo está alabando. Así que ¿cuál es el problema? Si Dios no tiene problema con eso, ¿usted cree que lo vamos a tener nosotros? Así de fácil, hermano. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es bendita, tu palabra no se equivoca, tu palabra es verdad. Y siempre tienes pruebas, Señor, de que tú eres fiel y de que tú existes, Señor. Perdónanos si nunca hemos meditado esto, Señor, pero tal vez a veces hemos fallado en ser un poco incrédulos, diciendo que somos cristianos. Pero te pedimos, Padre, que nos des la oportunidad de rectificar y que podamos, Señor, día a día seguir creciendo en el conocimiento tuyo por medio de tu palabra. Ahora bendícenos, Señor, damos gracias por este día, te damos gracias por todos los que vinimos y por aquellos que no pudieron venir. Igualmente bendícelos y que vengan la próxima vez, Señor. Gracias te damos, Padre, y llévanos ahora a cada quien a nuestro lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.